A propósito de esta noticia, les propongo otros minutos para el análisis en esta emisión de Hispan TV. Vamos en directo hasta Argentina. Allí se encuentra Maximiliano Sbarbi Osuna, precisamente en Buenos Aires. ¿Qué tal? Saludos desde Teherán. El gobierno argentino sigue enfrentando las protestas. ¿Qué orígenes tienen estas protestas, este ambiente que reina hoy en la Argentina? Precisamente el origen son las medidas que está tomando el gobierno desde hace un año que asumió el poder. Son medidas de exclusión, medidas de hambre, medidas neoliberales que concuerdan con la agenda de sectores neoliberales, financieros y de las multinacionales. No es casualidad que este gobierno haya puesto en cada cartera, en cada ministerio, a importantes y altos cargos de empresas multinacionales y de empresas bastante importantes. Por lo tanto, el origen del descontento social es la política de exclusión que genera este gobierno. No solamente con la política económica, está demostrado que este gobierno le retiró, por ejemplo, retenciones, impuestos a grandes empresas mineras, a grandes empresas agrícolas, y además lo que ha hecho es proponer un aumento de las tarifas, de los beneficios sociales. Hay programas educativos que se han recortado, como en la provincia de Buenos Aires, el programa Conectar Igualdad, que llevaba computadoras a niños de escuela primaria, de escuelas públicas. Eso se ha recortado, y hay muchos ejemplos de recortes sociales a los sectores más vulnerables desde que ha asumido este gobierno, ¿no? También ha habido una congruencia y una concordancia con los holdouts, es decir, se le ha pagado sin hacer una auditoría de la deuda externa argentina, qué parte es legítima y qué parte no lo es, qué parte tiene intereses usurarios. Eso no se ha hecho y se ha pagado sin chistar, y ha sido votado en el Congreso Nacional por la mayoría oficialista. Ese es el origen del descontento social. Sin embargo, pienso que no ha llegado a mayores, no ha sido más importante, porque todavía existe una esperanza y un rechazo en algunos sectores del gobierno anterior, principalmente por algunos sectores periodísticos que fomentan el rechazo al gobierno anterior para tapar las medidas de exclusión que está tomando este gobierno. Entonces todavía existe en cierto sector de la población una esperanza de que este gobierno pueda atraer inversiones que generen trabajo para los sectores medios y bajos, algo que está muy difícil de suceder, muy difícil de concretarse, y mucho menos con estas políticas de exclusión que generan cada vez más desempleo. ¿Ese optimismo final en sus palabras obedecerá quizás a posibles soluciones por parte del gobierno de Macri? ¿Macri y su gobierno escucharán las voces de los manifestantes, tomarán sus propias medidas? No, yo creo que en realidad el gobierno por ahora no se siente amenazado, no creo que tome medidas populares, sino todo lo contrario. Hace unos días acaba de sufrir en el Congreso un revés con respecto a la ley de ganancias, es decir, el gobierno durante la campaña prometió que los trabajadores con salarios medios y medios bajos no iban a pagar impuesto a las ganancias. Sin embargo, su bloque, el bloque oficialista en diputados, votó en contra de este proyecto, que obtuvo finalmente la mayoría y la aprobación de la media sanción. El gobierno está contrariando todas las promesas que hizo de campaña, que fueron medidas que lo llevaron al poder, ¿no? El ciudadano votó un cambio para mejor. Sin embargo, ya se sabía que este cambio no iba a suceder, sino todo lo contrario. Eran medidas de exclusión que son las que están tomando este gobierno. Y es muy posible que este gobierno quizás tome alguna medida con respecto a una presa política que se llama Milagros Sala, que es una dirigente social, que no fue encarcelada no fue juzgada, sino que por presunción de haber cometido algún delito que no ha sido demostrado, ha sido encarcelada. Y las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y muchos organismos importantes mundiales han
dispuesto de que se la liberara, puesto que es una presa política y no ha sido demostrada su culpabilidad. Hasta que no sea juzgada, el Estado de Derecho no está siendo aplicado, se está vulnerando la Constitución y la ley, y es muy probable que ante las presiones internacionales el gobierno ceda en este punto, pero no creo que por ahora ceda en otras políticas más populares, sino que va a seguir con su agenda neoliberal y su agenda a favor de las políticas de las multinacionales y los sectores financieros. Se protesta en Argentina y ya sabemos por qué. Era la opinión del analista Maximiliano Sbarbi desde Buenos Aires. Gracias, Maximiliano.